Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Time Travels, A History. Una historia de viaje en el tiempo de James Blake. James. Es un autor norteamericano que se dedica principalmente a escribir novelas, biografías y explorar la cultura que se genera gracias a los avances científicos y tecnológicos. O cuáles son las ramificaciones culturales de un avance científico y tecnológico. Esta obra toca específicamente el tema del viaje en el tiempo. Explora en primer lugar el concepto, sus implicancias, después entra en las paradojas, cómo se entiende desde un punto de vista científico, filosófico. También entra mucho en la cultura de ciencia ficción y otros que tocan esta temática. Y a grandes rasgos es un muy buen barniz de lo que es viaje en el tiempo, ya sea científico, filosófico o cultura popular. Para mí este libro se sintió mucho como una exploración del tema. Quizá no con mucho rumbo, pero por lo menos siempre interesante. Sí. Viaje en el tiempo es un concepto bastante moderno. El autor parte hablando de otro autor, que se llama H.G. Wells, que creó un libro muy famoso que después se transformó en varias películas, que se llamaba La máquina del tiempo. Aunque ustedes no lo crean, y a mí me llamó la atención, que el concepto propiamente tal, viajar en el tiempo, existe hace 100, 120 años, no más. 1895 es su libro. Y es curioso porque no es el primer libro que habla sobre viajar en el tiempo. Técnicamente, Un cuento de Navidad, que fue creo que 50 años antes, hablaba de eso. Scrooge va al pasado, al presente y al futuro. Pero ese libro es más mágico, él es un observador. La máquina del tiempo introduce al viajero del tiempo como un personaje que no solo es el observador fantasma, sino que va a los lugares físicos. Sí, es activo. Sí. Y Sí, también el otro libro que mencionaba, que era de Mark Twain, que era como de un vaquero de Texas en la corte del rey Arturo. ¿Ya? O de uno de esos estados, la verdad no me acuerdo cuál era. Sí, la idea es curiosa porque desde siempre han existido siempre ha existido este concepto de la profecía, de el chamán que mira lo que va a venir y todo, pero siempre es individual, es decir, es una persona a la que se va a ver qué pasará y siempre es hacia el futuro, no así hacia el pasado, porque el viaje en el tiempo que se conceptualiza en esta obra es hacia adelante o hacia atrás. Entonces, es curioso cómo la forma de mirar el viaje es más global, es toda la cultura, es este viajero llega a otro espacio-tiempo gigante. En cambio, en estas profecías antiguas era qué va a pasar en específico con este héroe, vencerá o no. Claro, es un poco el destino, el gran tema de las tragedias griegas, de el oráculo dice que voy a matar a mi padre y casarme con mi madre. Que, ahora sí, a ver, no me imagino el pasado o que en el pasado la gente no se haya arrepentido de cosas tan simples como pegarse en el pie en la mañana. O sea, desde que existe el arrepentimiento, debe existir el deseo de cambiar los hechos. Pero aún así, El concepto de poder hacerlo no estaba. sí, no tenemos este como elemento cultural de, sí, voy a viajar al pasado para cambiar eso. Es Mm, algo que me pasó. sí. Es como irrevocable. Un poco. Igual es divertido la forma en que parte el libro, porque te narra, ya, este autor creó la máquina del tiempo y se pone a hablar de la forma en que es esta máquina. Y desde un punto de vista visual, como lleno de tubos y con luces. Y es una bicicleta. Y una bicicleta. Y si uno lo piensa, hoy en día la gran mayoría de las máquinas del tiempo de las películas, de, no sé, supongo de los videojuegos o las cómics o esas cosas, siempre están llenas de estos elementos. O sea, Siempre no, tienen montones de tubos y sale como vapor. o sea, si alguien ha visto Doctor Who, sí. Pero más allá de eso, porque lo que hablaban acá, que
esa descripción estética viene mucho porque era la tecnología moderna de la época. Y ahora las nuevas máquinas del tiempo tienen nuevas formas. O incluso, me acuerdo en el God of War 2, que a pesar de ser este juego que ocurre en la edad griega y la época mitológica, entre comillas, tú en un momento llegas a poder viajar en el tiempo y la forma en que lo representan es con espejos que cuando los miras ves momentos del pasado. Y esa es la máquina del tiempo. En comparación a algo como Billy and Ted Excellent Adventure. ¿Qué es eso? Una película con Keanu Reeves donde él viaja en el tiempo en como una casilla de teléfonos. ¿De dónde sacaste esa película? Es un clásico. Dios mío. Juegan ajedrez contra la muerte. Y después van con la muerte a un concierto de rock. Ya sé por qué no la vi. Bueno, para todos los auditores ya sabemos a quién le gustan este tipo de películas, serie B media extraña. Ya sabemos quién es. Pero es Keanu Reeves. ¿Qué importa? Ay. Pero a lo que voy. La estética de la máquina del tiempo refleja, en el libro, refleja la tecnología de la época. Y ahora tratamos de que la máquina del tiempo, independientemente de qué forma tenga, refleja un poco la estética del resto de la obra. Ya. Entonces, si haces una obra medieval, tienes que ocupar una máquina del tiempo medieval. Entonces ahí sería como magia o cualquier cosa. También me pareció bastante fascinante las objeciones de carácter filosófico que empezaban a aparecer a propósito de este concepto. Contextualizando. Cuando surgió esta obra de La máquina del tiempo a principios de los 1900, Obra de ficción. Muchos filósofos empezaban a considerar la idea propiamente tal de viajar en el tiempo y se enojaron. Derechamente se enojaron y empezaron a dar montones de objeciones de por qué desde un punto de vista lógico, filosófico, científico era imposible viajar en el tiempo. O sea, tenían mucho tiempo libre. Y habían varias bastante notables. Una que me encantó, que la encontré muy ingeniosa, era: si una persona pudiera viajar en el tiempo, quiere decir que si fuera la máquina la que se mantiene estática y todo lo que está alrededor se mueve, la Tierra va a viajar a lo largo del Sol. Y si tú no viajas exactamente al mismo día, a la misma hora, la Tierra va a estar en otro lado. Entonces como que caerías en el vacío. Claro, por eso las máquinas del tiempo viajan en el espacio y tiempo. Bueno, el autor de este libro, James, explicaba que los autores de ciencia ficción tuvieron que empezar a hacerse cargo de estas objeciones filosóficas en su narrativa. Claro, porque, bueno, eso pasa incluso hasta el día de hoy, que necesitas tener una lógica interna consistente. Porque ya, nadie cree que vas a poder realmente viajar en el tiempo, por más que nos gustaría. Pero si la historia es suficientemente interesante o fantástica, puedes aceptar las reglas que se establecieron. Sí, y también otra objeción divertida era: ¿qué pasa si es que la máquina del tiempo viaja y cae, por ejemplo, dentro de una muralla? O adentro de un montículo de tierra. ¿Se muere el viajero del tiempo? ¿Se ahoga? ¿Qué pasa? Hay choque cuando viajas en el tiempo, es típico. Choque intergaláctico, no sé. Es que no sería... Esas son objeciones que dan risa porque ahora uno critica películas con mala lógica de esa manera. Oye, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? Esta gente era totalmente seria de discutir contra esta novela con ese tipo de argumentos. Era divertido porque filósofos se tomaron tan en serio la novela que hicieron tratados completos sobre la naturaleza del tiempo, y este otro tipo lo único que quería hacer era una novela para venderla. Pero aún así, tuvo este impacto cultural. Realmente sacudió como la psiquis de toda una generación. Y acá es cuando James empieza a hablar de que empezamos a entrar en que había que definir el tiempo y hablar de la cuarta dimensión. Que ahora lo que se entiende es que nos movemos en 3 dimensiones y el tiempo es como otra variable más.
Sí, pero no es una dimensión propiamente tal. Claro. De hecho, el autor James explicaba que desde la propia ciencia ficción surgió la idea de que era una cuarta dimensión y que después algunos filósofos y científicos tomaron, pero ya la ciencia un poquito más moderna descartó esto como algo científicamente coherente. Claro. Entonces lo que sería, en la realidad, es que tú tienes el tiempo y el espacio. El espacio tiene 3 dimensiones. El tiempo es el tiempo. Otra variable. De hecho, eso lo encontré bastante curioso. ¿Qué entendemos por tiempo? ¿Cuál es la definición? Es algo que yo diría que es bastante transversal a lo largo de todo el libro. Todo el libro está constantemente diciéndote no hay una definición concreta, no sabemos cómo definirlo. Y si tú me preguntas a mí, ya defina tiempo, me costaría mucho. No sabría dar una buena definición de qué es tiempo. Es raro. El tiempo es lo que es. Todos como que lo entendemos, pero en verdad no. Claro. Porque a diferencia de un lugar que tú tienes como varios ejes, como adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Tiempo es antes, durante, después. Pero eso también se queda corto. Porque después pasan cosas simultáneas. Y en un momento él empieza a hablar de que nosotros vemos el tiempo como un río, como un mar. Y él, y él decía, mira, el tiempo es maravilloso para las metáforas, pero no tiene definición. Sí. De hecho, lo que tú decías es un tema que me llamó la atención, porque desde un punto de vista de la ciencia, Newton propiamente tal, para hacer sus cálculos y todo, tuvo que considerar el tiempo como una variable absoluta. Es decir, que siempre hay tiempo y es constante e igual para todos. Pero Einstein se dio cuenta que había ciertos problemas entre las normas del electromagnetismo y la mecánica. Y él postuló que en realidad el tiempo no es absoluto, sino que es más bien relativo y que no puede haber un verdadero tiempo simultáneo para dos personas. De hecho, el libro entra en harto más detalle más científico, pero la gran idea es, en estricto rigor desde un punto de vista científico, no hay simultaneidad en tiempo. Es una ilusión nomás. Bueno, este autor tiene una biografía de Richard Feynman, que lo pueden escuchar acá en Six Easy Pieces. Y lo que ocurre es que si Newton decía que el tiempo era absoluto, Einstein dice que la velocidad de la luz es lo absoluto. Eso va a ser el eje con el que voy a escribir el universo. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que vaya uno, existen tiempos distintos. Y, por ejemplo, hay una novela de ciencia ficción que hace poco tuvo una película, Ender's Game. ¿Ya? La novela tiene, creo que 30 años, así que voy a hablar del final. Spoilers. Pero una de las cosas que pasa en las secuelas son horribles, no se preocupen. Le estoy ahorrando una mala lectura. Pero lo que ocurre es que el personaje principal descubre esta como gran conspiración de la Tierra y decide convertirse en una especie de profeta de la verdad. Y lo que hace es que empieza a viajar por el universo cerca de la velocidad de la luz. ¿Y qué ocurre? Su tiempo avanza lentamente y fuera de su tiempo las cosas avanzan a velocidad normal. Entonces él empieza a viajar, por ejemplo, para él 1 año y llega a un lugar 100 años en el futuro y les habla de estas maravillas. Después hace eso de nuevo. Entonces empieza a armar la leyenda de este ser inmortal que habla por todo el universo. Ya. Y a eso se refiere Einstein con que el tiempo es relativo. Que dependiendo de la velocidad, vives tiempos distintos. Interstellar hacía eso muy bien también. De hecho, me llamó la atención la cantidad de anécdotas que tiene el libro. Es un libro cuya escritura es mitad novelada, mitad científica, mitad ensayo. Una mezcla media curiosa. Pero tiene estas pequeñas anécdotas bonitas, como por ejemplo, la primera persona que empezó a medir el tiempo por unidades es Galileo y lo hacía porque para hacer sus cálculos medía cuánto se demoraba su péndulo en ir de un lugar a otro. Y lo hacía constante y con eso era capaz de medir el tiempo. Lo cual después dio lugar a los relojes de péndulo y después a los relojes modernos. Pero son esos pequeños datos anecdóticos que encontré que le daban harto sabor a la lectura. De hecho, mira la serie de sucesos que él describe.
un autor escribió una novela donde introdujo un concepto que todos adoptaron, que toda la comunidad filosófica discutió y se inventaron conceptos lingüísticos que después influyeron discusiones científicas. O sea, todo está conectado. Sí. Y de hecho, él acá menciona que es en este periodo de la historia que empezamos a ver el género de la ciencia ficción tomar forma, como algo en sí mismo. Creo que Frankenstein se considera el primer libro de ciencia ficción. No estoy seguro, pero el Ese autor, citado. el autor habla más como de la producción en masa de ciencia ficción, Sí. que eran estas pequeñas historietas a principios del siglo XX, bastante underground, con Sí. novelas cortas o con fragmentos e historias cortas con elementos de ciencia Sí, ficción. el Pulp Fiction. Y curiosamente empezó a hacerse cada vez más mainstream. Y hoy en día es uno de los géneros más grandes que existen. Bueno, dato rosa, estas primeras novelas de ciencia ficción que eran de revista, ahí es donde empezó a escribir H.P. Lovecraft, el que escribió sobre el Cthulhu, todos estos seres monstruosos e inventó un género de terror. Él estaba escribiendo para ese tipo de revistas. Mm. Bueno, y como venías diciendo hace un rato, la percepción del tiempo ha variado muchísimo a lo largo de la historia. Hay algunas personas que desde antiguo, desde Heráclito, hablaban de no poder bañarse 2 veces en un mismo río, o otras personas que hablan de que es un laberinto, otras personas hablan que es una especie de camino, o también puede entenderse como una especie de cantidad. Tú puedes guardar tiempo, ahorrar tiempo, invertir tiempo. Desperdicié mi tiempo en esta fila. Todas esas cosas, si uno se fija, son formas y metáforas distintas de hablar del tiempo. Lo cual me llama mucho la atención y me parece bastante interesante el hecho de que nunca ha sido igual y que existen ciertas culturas que lo ven de manera distinta. Hablaban aquí un poquitito a la pasada de los Aymara, que es una cultura del norte de Chile. Si hay una Aymara, por favor, que nos corrobore lo que vamos a decir. Sí, pero según este libro, que ellos veían el pasado como algo que está delante de ellos y el futuro como algo que está detrás de ellos. Porque el pasado tú sabías lo que era, lo podías ver, por lo tanto tiene que estar adelante. Y el futuro está detrás, no lo puedes ver. Lo cual lo encontré bastante coherente. Sí, sí. Lo que me hace cuestionar la percepción de que el futuro está adelante porque camino hacia adelante. Es que debe ser por un tema de que nosotros venimos de la corriente aristotélica de causa-efecto. Puede ser. Y Puede que... ser. Y de avance, y de caminar, y de movimiento, no tanto de ver. Sí. Curioso. Igual, desde un punto de vista filosófico, encuentro muy difícil de explicar el tiempo. Porque no es solo la cosa que tengo en mi muñeca. Sí. Es casi una construcción social, si esa es una buena definición. Sí. Porque es algo que solo funciona si es que todos estamos de acuerdo. Que realmente el sol va a salir y se va a poner, pero no porque el tiempo exista, sino porque eso es lo que hace. Sí, de hecho, hoy en día se da por sentado de que el tiempo siempre se medió o que es igual para todos, pero si uno pone atención, y el libro también lo contaba, las personas empezaron a medir horas y minutos desde hace 200 años. Antes se medía en días y estaciones. Claro. Se medía en salida y caída del sol, se medía en verano e invierno. Y las horas que existían era el amanecer, mediodía, que se refería cuando el sol está arriba tuyo, y atardecer. Sí. Después era noche. Sí. Y tener un solo calendario tampoco es algo uniforme en el mundo. Todos tenían sus propias formas de medir el calendario, estaban en distintos años. Y qué pena que no nos ha llegado a nuestro calendario. Sí. Por cierto, paréntesis, les recomendamos ver un video en YouTube de un canal educativo que se llama In a Nutshell, donde hablan de los calendarios, y uno de los calendarios que ellos recomiendan es el de los 12.000 años. Busquen en internet In a Nutshell, New Calendar. Es el calendario humano. Sí, es bastante interesante, lo dejamos para que ustedes lo revisen, lo vamos a poner en las notas, pero pónganle ojo a la idea de que el tiempo haya partido hace solamente 2.000 años
y que la humanidad existe solamente hace 2000 años, pongan en tela de juicio eso. Solamente eso. Avanzando un poquitito. ¿Qué opinas de las cápsulas del tiempo? Son una idea curiosa. Porque me encantó lo que él hacía. O sea, porque me encantó cómo él jugaba con la idea de que ya, existen estas cápsulas del tiempo que son lugares donde pones objetos para que alguien los vea en el futuro. Y él hacía la asociación con la arqueología y el pasado. Y las tumbas de los faraones que las Claro. descubrimos 6000 años después. Claro que esas son las cápsulas del tiempo de la historia de una forma u otra. Son ritos que hacían los humanos de antes, que también hasta el día de hoy lo hacemos. Si alguien se muere, tú no solo lo entierras, escribes en piedra, aquí yace fulano tal, vivió y murió en tales años. Es como nuestro intento de casi que inmortalizar a las personas o Trascender. trascenderse. Y pensando en las culturas anteriores, era la forma de trascender. Y un elemento fundamental para trascender es el lenguaje. Porque si ustedes lo piensan, si ustedes hacen un baúl, lo llenan de cosas actuales, libros actuales, videos, objetos y todo, y ustedes lo entierran, y una persona de 6000 años más lo abre, se va a encontrar con cosas que están en un lenguaje y en un idioma que es imposible que sea el mismo en 6000 años más. Es imposible, va a haber evolucionado infinitamente. Es perfectamente posible que si los humanos nos extinguimos, otra especie del planeta evoluciona y es capaz de desarrollar un lenguaje, llegue a encontrar un artefacto humano que diga, hola, ¿cómo estás? Y no entienda nada. De hecho, por eso, en las cápsulas del tiempo modernas incluyen como especies de alfabetos o alfabetos fonéticos para que una futura civilización lejana sea capaz de dilucidar lo que hay. Eso es bien interesante. Sí, sí. Ahora, igual, pensando un poquitito en voz alta, hoy en día tenemos internet como este registro mundial de todo el conocimiento, y que si se mantiene así y sobrevive 2000 años, por ejemplo, es probable que todo el mundo sepa que hay adentro de esa cápsula del tiempo porque no se va a perder la información. Pero ¿qué pasa si hay un apagón mundial en 1000 años más? Una onda solar destruye todas las máquinas electromagnéticas. Listo. Yo supongo que tiene que haber algún tipo de reserva. Alguna bóveda donde tengan, o a prueba de... Tengo entendido que hay una bóveda, no sé si en Noruega o una cosa así, como con todas las especies de Sí. animales. Con especies de animales y plantas. Sí, esa sé que Esa existe. Y, bueno, me acordé de un capítulo de una serie animada de Batman que no era muy buena. Pero, no obstante, la vi una vez. Y ahí, en un momento, tenía el problema que uno de los villanos de Batman se había congelado, había despertado de 1000 años en el futuro y nadie sabe cómo pararlo. Y Batman lo que ha hecho es que había dejado las fórmulas para detenerlo escritas en el titanio en las vigas de la Baticueva. Cosa de que si las computadoras y el papel todo se iba a correr, estas vigas de titanio que tenían escrito este código en todo su contorno iban a seguir existiendo por miles de años. ¿Y qué pasaba? Lo descubrían y con eso Sí. mataban al malo. ¿Sí? Ya. En fin. Paradojas. Esta yo creo que es una de las partes más entretenidas de este libro. Sí. Las paradojas del viaje en el tiempo. Maravilloso. Me entretuvo. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra a sí mismo en el pasado? Puedes tener recuerdos de verte a ti mismo y al mismo tiempo de hablarte a ti mismo, pero desde el futuro y el pasado al mismo tiempo. Bueno, Darwin Dog se inspiró a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Nunca viste Darwin Dog? ¿Qué es eso? Superhéroe, Disney Channel, bien divertido. En un momento él viaja al pasado y se encuentra consigo mismo y se inspira a sí mismo para ser un superhéroe. También, uno de los chistes es que este personaje es muy ególatra. Entonces es genial que el gran superhéroe que él vio cuando niño, que lo inspiró a convertirse en el mejor superhéroe del mundo, es el mismo. Ya. Pero, ¿qué pasaría
¿Te puedes encontrar a ti mismo? Porque hay películas y novelas y series para ambos lados. Sí. Algunos dicen que si te encuentras contigo mismo e interfieres, fin. Se murió, explota el universo, bla, bla, bla. Otras que dicen que no pasa nada y pueden conversar, como Star Trek. O Volver al Futuro. Volver al futuro, que puedes conversar contigo mismo y no pasa nada. Claro, pero eso era porque Marty viajaba al futuro y se encontraba con él mismo. Pero Porque te igual fijas, podía... Porque igual en la primera él evitó que sus padres se conocieran y empezaba a desaparecer, pero lentamente. sí. Ese tipo de paradoja, eso es lo interesante. ¿Qué pasa? Ahí yo encuentro que hay un tema muy narrativo de que los creadores tienen que preocuparse de que, como decíamos, que hay una lógica interna consistente. Porque lo que hace interesante una historia y una paradoja no solo es tratar de resolverla, sino es cómo juegas con esa idea. ¿Te acuerdas de Looper? Sí, buena película. Muy buena. De hecho, el director de esa película ahora hizo Star Wars. ¿Ya? Pero en fin, en Looper, para los que no lo vieron, lo que hacen es que envían gente del futuro al pasado para que la maten. Y finalmente mandan del futuro al pasado al asesino. Entonces tú terminas matando a tu versión del futuro. Y ahí la narrativa se complica. Pero tiene una forma bien interesante donde te puedes encontrar a ti mismo y la historia se empieza a hacer y reescribir al mismo tiempo. Cosa de que el personaje del futuro decía: mis recuerdos del pasado se están reescribiendo. Mm. De hecho, también pasa... Hay otra paradoja que es muy típica de... en Volver al Futuro. ¿Uno puede ser padre de uno mismo? Según Futurama, puede ser tu propio abuelo. Puede ser tu propio abuelo, puede ser tu propio... Yo vi una película donde era su propio madre y padre al mismo tiempo. Porque era una película donde el personaje principal era hermafrodita. Ya. Entonces era su propio madre y padre al mismo tiempo con un par de viajes en el tiempo. Una cosa súper loca. Mi favorita de todas estas versiones es la The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, donde el libro lo escribe como: mira, viajar en el tiempo es perfectamente posible porque todo el tiempo contiene a todo el tiempo. No sé si este es un libro de comedia. Entonces es perfectamente posible viajar el tiempo para convertirte en tu propio padre o madre. El problema de viajar en el tiempo es lingüístico para hablar de el futuro pasado para las cosas que ibas a hacer pero no has hecho. Y hay páginas y páginas de hablar de los 1001 configuraciones lingüísticas del viaje en el tiempo. Yeah. Ahora, esto es un poquitito más profundo. ¿Puede haber una consecuencia sin una causa? ¿O puede una consecuencia causar una causa? Mind blow. Sí. Fuera de broma y de todos los ejemplos que he disparado, acá es donde el libro, creo que, por lo menos para mí, fue que justificaba un poco por qué ibas a hablar de estos filósofos que hablaban puras tonteras. Porque acá empieza a entrar a lo importante, que no es si es posible o no viajar en el tiempo, es cómo entendemos el tiempo, ya que las paradojas más que nada son eso, es cómo nuestra cabeza trata de escapar de nuestra forma de mirar el universo, de que tiene que ser causa-consecuencia, un evento lleva al otro. Toda esa secuencialidad se rompe una vez que puedes moverte a lo largo de la línea de sucesos. Sí. De hecho, si es que tú lo miras desde un punto de vista más filosófico, teológico, si es que algo no tiene causa, no tiene inicio. Y si no tiene inicio, no tiene desarrollo, no tiene final. Entonces, es muy interesante cómo el autor trata el tema de la divinidad, también como el tema del libre albedrío, la predestinación. ¿Puedes tú cambiar el pasado? Muy, muy típico de estas películas como Terminator, donde el hecho de que el sujeto del futuro interviene en el pasado causa el futuro. Uh-huh. Y ahí, acá lo ponía como: todas las personas tenemos libre albedrío hasta que viajemos en el tiempo. Porque si no podemos cambiar el pasado al viajar en el tiempo, no hay libre albedrío. Ya estamos todos predestinados. Claro. Pero solo el viajero en el tiempo, porque él es el que está regresando sobre su pasado. Todo el resto avanzamos a un futuro incierto, que incluso si hay libre albedrío, no tenemos cómo distinguirlo. Sí. De hecho, el autor es bastante categórico al afirmar de que
según todos los grandes científicos, no se puede viajar en el tiempo desde un punto de vista de la física, Exacto. pero profundiza mucho en el tema filosófico y lógico, como el sistema lógico que da forma a nuestro lenguaje y nuestra cosmovisión funciona en base causa-efecto. Ujú. Entonces, es difícil hablar del viaje en el tiempo. Un ejemplo que me gustó era, si yo digo, mañana habrá una guerra, ¿es verdadero o falso eso? No lo sabemos sino hasta que ocurre. Ujú. Pero en el periodo intermedio, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Es incierto. ¿Te fijas? Entonces, no Sí. sabemos si es verdadero o falso, si va a fallar o no. Si aplicamos mecánica cuántica, es ambas. Es ambas. Son dos posibilidades superpuestas. Exacto. Y también otra cosa interesante, el efecto mariposa. ¿Qué pasa si alguien viaja al pasado y mata a Napoleón? ¿Cambia todo el futuro? ¿Queda la grande? O quizás no cambia nada. ¿O no cambia nada? Y acá él habla como, mira, volver al pasado a matar a Hitler es casi que... No es casi que, es como el gran ejemplo de, oye, si pudieras viajar al pasado, ¿qué harías? Todos, como lo pone acá, Hitler se ha convertido en este ícono de la maldad, que Sí. todos los autores van a escribir mal de Hitler. Nadie te va a mirar feo si escribes que Hitler era una mala persona. De hecho, me llama la atención eso, porque probablemente este fenómeno de que personifican a la maldad tiene que haber ocurrido durante miles de siglos. Ha ocurrido varias veces, hay un video que vi hace poco que veía como varias veces se ha repetido esto de monstrificar a una persona que perdió una guerra importante. Que no quiero decir por ningún motivo que todas las cosas que hizo Hitler no sean monstruosas o que el holocausto no haya sido monstruoso, pero es interesante el fenómeno de tomar a la persona, deshumanizarlo, que yo encuentro que eso es lo perturbador de un personaje como Hitler, que era un ser humano, es una persona, y somos miembros de la misma especie. Sí. Entonces, es curioso como lo ponía acá, ya que tenemos este personaje que lo caricaturizamos como el máximo exponente de la maldad, todos preguntamos, ¿podemos viajar al pasado y matar a Hitler? ¿Lo haríamos? Y acá quiero agregar una nota que hay un podcast que me gusta mucho que se llama No Right Answer. O No Dumb Question. Bien, ni me acuerdo el nombre. Bien, buenísimo, te encanta. Pero lo crea el creador de Smarter Every Day, ¿Ya? que lo hace él con un amigo que es un pastor evangélico, si no me acuerdo. Porque uno es muy conservador, el otro es muy liberal. Y este pastor una vez decía, no, si yo pudiera viajar en el tiempo, no mataría a Hitler, iría muy al pasado y me haría amigo de Hitler para que no sea una mala persona. Y queda la grande. Resuelve el problema de Hitler, pero se sale de la pregunta de ¿matarías a Hitler? No. Lo que necesito es que Hitler... Sea bueno. Sí, no se convierta en Hitler el personaje. Necesito que Adolf Hitler, la persona, sea una persona común y corriente. ¿Sí? ¿Sí? Esta discusión da mucho, o sea, da origen a los conceptos de líneas en el tiempo. Como hoy en día con estas películas de Marvel, Iron Man, Thor y todas esas, se habla de la línea de tiempo 1, 2 y 3 y no sé qué. Más que nada con X-Men. O con X-Men también, las líneas de tiempo. Pero es un concepto bastante lógico si es que caemos bajo la idea de que se puede viajar en el tiempo. En el sentido de que si tú viajas y cambias algo, tienes una nueva línea de tiempo. Yeah. Y esto da lugar a los multiversos, que es que en teoría podrían existir millones de universos paralelos que son distintos en cierto sentido. Porque también esto es una forma de resolver la paradoja. En Dragon Ball Z, Trunks del futuro viaja al pasado, pero no viaja a su pasado. Viaja al pasado de la serie y eso crea un nuevo universo. Él cambia la historia, pero no puede cambiar su pasado. En ese caso a mí me llama la atención. ¿Qué pasaría si alguien viaja al pasado, cambia al futuro, tiene recuerdos del otro pasado? Esa es una de las paradojas que uno trata de resolver. Lo que se hace a veces es que
existe la línea de tiempo del pasado y el viajero en el tiempo tiene una línea de tiempo personal que Ya. tú puedes mirar constantemente y esa es, entre comillas, la verdadera y absoluta. Porque todas las intervenciones en el pasado ocurrieron y él las hizo. Hace sentido cuando uno lo dibuja, no tanto cuando uno lo piensa. Y voy a poner en las notas un video de Minute Physics que habla específicamente de esto. Y da varios ejemplos de películas y novelas y da estos ejemplos con líneas y Mm. te hace entender. Um, Hay una serie que acaba de terminar hace poco que se llama JoJo's Bizarre Adventure. La parte 4, uno de los enemigos tiene una habilidad que controla el tiempo y lo que hace es que crea un loop. Cada vez que ocurre algo en la trama, el reloj se repite y el día empieza de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? La historia empieza a estar en círculos y solo avanza hasta que los protagonistas logran romper el loop. Me recuerda una película con Tom Cruise que se llama Edge of Tomorrow. Que Ah, también sí. pasa algo muy similar, donde el personaje si se moría volvía al mismo lugar al principio. Sí, y eso también está basado en una novela japonesa. Mira. All You Need is Kill. ¿Es tan metal ese nombre? Bueno, Pedrito aquí presente le encanta el metal. A mí también me gusta, Sí. somos metaleros. Así que en fin. A grandes rasgos, ¿cuál es la parte que más te gustó de este libro? Espera, me puse a cantar Somewhere Back in Time. A grandes rasgos. Ya, Ya, la parte de las paradojas. La parte de las paradojas es la que más me gustó de este libro. Solo porque es tan fascinante de ver. Pero igual encuentro que eso es hacer trampa porque es como la parte más glamurosa. ya. Lo que realmente me entusiasmó de esta lectura fue cuando empezó a hablar de las ramificaciones culturales y científicas de esta novela, cuando empiezas a ver el efecto mariposa de que una persona haya escrito un libro que se llama La máquina del tiempo. Mm. ¿A ti? A mí me llamó harto la atención el discurso científico en torno a la posibilidad de viajar en el tiempo o no. Y que la conclusión era que no. De hecho, tenía una anécdota de Stephen Hawking muy divertida que decía algo así como: bueno, hice un café especial invitando a todos los viajeros en el tiempo y no llegó nadie. Pero más allá de esa anécdota divertida, Hay un documental de Stephen Hawking que creo que él cuenta esa eso. anécdota. Sí, y de hecho él explica por qué no puede existir un viaje al pasado científicamente, que si existiera una conexión al pasado, en algún momento tiene que haber un túnel que conecta el presente con el pasado. Y eso crea una retroalimentación infinita de luz que destruiría el universo, Ya. por ponerlo simple. Si yo tuviera que poner una nota, yo me quedo con un 8 de 10. Porque es un libro muy interesante. Es un libro entretenido. En ciertas partes sentí que pecaba de exceso de poesía, si quieres decirlo de una manera. Cierto, por ejemplo, la parte final del libro es bastante, yo encontré débil en comparación con el resto. Es Pero es bonito. un libro entretenido y si eres una persona que ha visto películas de ciencia ficción o que por lo general te gusta la materia, es un buen regalo, es un buen regalo. Ahora, yo no recomendaría este libro a jóvenes, por lo general, porque tiene muchas anécdotas y muchos citas a cosas que yo siento más de adultos. ¿Cómo qué? Como, no sé, tanto las novelas que habla, los autores que cita, lo sentí un libro más de adulto. No se lo regalaría a un niño, por ningún motivo. Ok. Yo ahí ¿Tú discrepo. qué nota le pondrías tú? Comparto un 8 de 10. ¿Ya? Encuentro que realmente es fascinante este libro y el acercamiento tan completo que le da esta idea de, ¿cómo no? Concepto literario que evoluciona a concepto filosófico y contemplativo, a postulación científica y la forma que entendemos nuestro lugar en el universo. Todo eso es fascinante. Eh, pero lo que quería discrepar era que yo se lo regalaría a alguien joven, porque encuentro que
¿Pero qué entiendes por jóvenes? Esa es la pregunta. ¿Qué tan joven? ¿Cuántos años? ¿15? Incluso yo te diría... Es que ese es mi punto. De Es un que- niño de 13, 12, no. A menos Pero que sea alguien que lea todo el día Wikipedia. Sí, obvio, pero Porque 13, ese- 12 no. Pero 16, 18 para adelante. A eso me refería con Sí, adulto. es que acá si la persona tiene curiosidad histórica, porque por lo menos para mí, siempre me ha gustado mucho la historia. Entonces, algo como esto me iba a gustar mucho independiente de la edad. Por eso no haría el corte de que es la edad lo que va a restringir la lectura, sino el interés por la historia, la cultura y un poco las humanidades en general. Mm. Así que con eso damos terminada esta sesión. Un par de noticias. Yo acabo de volver de Seattle. Muy bien. Eh, Donde asistió nuestro querido Pedro a una conferencia de podcast. sí, así que los que nos siguieron en Instagram pudieron ver algunas... Espero que hayan sido fotos bonitas. O... No recuerdo qué subí, pero no importa. Lo que sí quería mencionar era que con todo este viaje y con todas las otras cosas que nos están pasando en nuestras vidas personales y laborales, vamos a tener que cambiar un poco el formato del podcast porque nos estamos dando cuenta que muchas cosas se nos están escapando de las manos y vamos a tener que bajar un poco el ritmo de lectura. Lo que estábamos haciendo era leer un libro a la semana, si es que tenía 200 páginas, entonces eso podía significar 4 libros de 200 páginas en un mes o 2 libros de 400 páginas. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar 2 podcasts, o sea, 2 libros al mes. Entonces, si es que tenemos 2 libros cortos, van a ser 2 libros cortos. Si tenemos 2 libros largos, van a ser 2 libros largos. Pero esto nos da la flexibilidad para preocuparnos de las otras cosas que queríamos hacer para el podcast, de ir mejorándolo, preocuparnos más del Patreon, que lo colocamos. Justo Patreon empezó a cambiar algunas políticas. Por suerte a nadie le gustó y las tuvieron que regresar. Pero todo este momento con Patreon, nosotros no pudimos decir nada al respecto porque estábamos con muchas cosas. El punto es que hemos tenido hartas cosas en nuestro plato. Estamos con varios proyectos paralelos, ya sea laborales o familiares. Y vamos a seguir siempre leyendo porque es un hábito que tenemos diario. Pero juntarnos a grabar y la producción del podcast queremos hacerlo con más tiempo, con más tranquilidad, para sacar un producto verdaderamente de calidad, para que todos ustedes puedan compartir con nosotros bien. Sí. Entonces, necesitamos una base de calidad con la que nos sintamos satisfechos de publicar. Entonces la promesa que queremos hacer es mínimo 2 libros al mes, cada 2 semanas, y si se dan las condiciones o tenemos alguna idea o podemos hacer algo extra, vamos a tener un capítulo extra en el mes. Pero no podemos mantener este ritmo y mantener la calidad del podcast. así que les agradecemos nuevamente que nos hayan seguido, que nos sigan en las redes sociales, que nos acompañen, que compartan con nosotros sus impresiones de estos libros. Estamos muy felices con lo que se ha logrado, estamos muy felices con esta comunidad que estamos armando y queremos seguir compartiendo con ustedes a un ritmo que nos permita hacerlo bien y a la vez gozar el camino. Eso. Porque, como leíamos en un libro hace varios episodios atrás, la felicidad es tanto llegar a una cima y a una meta, pero también al mismo tiempo es un camino. Por lo tanto, muchas gracias. Los invitamos a meterse nuevamente a nuestra página web, ser nuestros patrocinadores, nuestros Patreon, nuestros padrinos que les decimos nosotros. Y gracias y que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android.
Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien.